Para iniciar el taller vamos a invitar a dar la charla del primer bloque a Javier Urbina. Él es el jefe del Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de Proyectos. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos por la cantidad de inscritos en este taller. Tal como dijo Rodrigo hace unos segundos, quedó gente fuera por la capacidad de la sala. Así que muy contentos por esta iniciativa, ¿no es cierto?, que busca entregarles a los coordinados, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de información posible de este proceso que es un proceso ya que está madurando de a poco, está en una transición aún de implementación, que también se ha visto que falta mucha información muchas veces para los desarrolladores nuevos, y nuestro propósito es ese. El taller hoy día está diseñado para entregarles un mapa general al principio de esta sesión. Luego de eso vamos a profundizar en ciertos aspectos técnicos de algunas etapas dentro del proceso que nosotros vemos como críticas. Después de este primer bloque va a presentar, ¿no es cierto?, el Departamento de Información Técnica para mostrarles aspectos precisos, ¿no es cierto?, y ustedes pueden ahí hacer las consultas necesarias para este tema que es relevante y ha sido relevante desde el año 2017. Luego del break, un coffee break que vamos a tener, les recuerdo que vamos a tener la participación del Departamento de Ingeniería y Diseño, que ellos están encargados de revisar algunos estudios específicamente que cumplan, ¿no es cierto?, la normativa, el capítulo 3 de diseño. Luego de eso vamos a tener un pequeño receso y al final, o sea, la vuelta, ¿no es cierto?, del receso que es entre 1 y 2 de la tarde, vamos a tocar temas bien particulares y que no se han dado en otras ocasiones. Invitamos, ¿no es cierto?, a la gerencia de operaciones para que nos pueda dar luces respecto a la validación de los modelos dinámicos, también con respecto a los nuevos requerimientos que se están pidiendo para los proyectos respecto a plataformas de lectura remota de protecciones, oscilográficas, ¿no es cierto? Y también invitamos a la unidad de medidas para que nos aclaren, ¿no es cierto?, algunos puntos específicos respecto a los esquemas de medida y facturación. Por lo tanto, hemos diseñado un taller que en primera parte, ¿no es cierto?, da luces generales, pero mientras vamos avanzando durante el día vamos a tocar puntos bien específicos dentro del proceso de conexión. Ojalá que estas temáticas sean de su interés y por supuesto los invitamos a participar haciendo preguntas al final de cada bloque. Vamos a hacer presentaciones continuas en cada bloque y al final de cada bloque vamos a abrir unos minutos para sus preguntas y consultas. Entonces, bueno, este primer bloque, como les comentaba, está orientado a darles un mapa general del proceso. Acá vamos a mirar algunos puntos relevantes, mostrando la normativa relacionada al proceso. Este proceso está normado bajo un anexo técnico de la norma técnica de seguridad, calidad de servicio. Por lo tanto, nosotros lo vamos a contextualizar y vamos a dar algunas ideas de por qué estamos, ¿no es cierto?, tomando los criterios que actualmente le estamos pidiendo a ustedes. Luego de eso vamos a entrar a detallar el proceso de gestión de la conexión y finalmente concluir con puntos esenciales para el proceso. Esto para nosotros es bastante relevante, ya que la experiencia que nosotros hemos tenido con la implementación de este proceso nos ha enseñado que hay rutas críticas y hay elementos fundamentales que ustedes deben tener presente para un desarrollo exitoso de su proceso de conexión. Finalmente, como bien decía Rodrigo, nosotros hemos desarrollado plataformas digitales para poder gestionar toda la información del proceso, entrega y recepción de información, visualización de los proyectos, visualización de los plazos normativos que tiene el coordinador para responder. Y nosotros en el año 2018, en marzo de 2018, lanzamos la primera versión de esta plataforma. Lo que vamos a ver hoy día es una segunda versión mejorada, que tiene una respuesta más rápida a la consulta de los proyectos, tiene mayor información, tiene algunas características que se han incorporado a la plataforma justamente en base a las observaciones que ustedes mismos nos han levantado.
Por lo tanto, va a ser un bloque bastante completo del mapa general del proceso. Entonces, como les comentaba, la normativa relacionada a la conexión de proyectos está toda apuntada y basada en la ley 20.936, ¿no es cierto?, de julio del año 2016, en donde a partir de esa actualización de la ley se hacen actualizaciones también de la norma técnica y sus respectivos anexos. Como les comentaba, la ley incorpora en particular 3 artículos bastante específicos, que es el 72.17, 18 y el 72.8. Estos 3 artículos están relacionados con la conexión de los proyectos y que se basa, ¿no es cierto?, el proceso propiamente tal. En complemento a esos 3 artículos existe la norma técnica con sus diferentes anexos técnicos. Para el proceso de conexión de instalaciones, no solamente hay que considerar el anexo técnico que regula el proceso propiamente tal, sino que también tienen que tener en consideración todos los otros anexos técnicos que están relacionados con la conexión de proyectos, como por ejemplo la información técnica de instalaciones, el sistema de medidas, la definición de los parámetros técnicos y operativos para el SCADA, el SITR. Además, aparte de esos 4 anexos que les comento, hay otro anexo relacionado a la incorporación de plantas generadoras, pruebas de potencia máxima, mínimos técnicos, determinación de los parámetros de partida de tensión y la determinación de consumo específico. Hay harta normativa relacionada y toda esta normativa, todos estos anexos técnicos apuntan al primero que está ahí destacado más oscuro, que es el de requisitos técnicos mínimos de instalaciones, que como ustedes ya muchos saben, regula en forma general el proceso. Este anexo técnico en particular tiene varios objetivos. El primero, establecer etapas del proceso, ¿no es cierto? Y definir cómo va a avanzar el proceso de interconexión para cualquier instalación que se esté interconectando, calificada como relevante o nueva instalación. El segundo gran objetivo es especificar los requerimientos que el coordinador les va a solicitar a cada uno de los proyectos. Esos requerimientos muchas veces son conocidos, estándar, pero también hay requerimientos bien específicos caso a caso de cada uno de los proyectos. Finalmente, el anexo técnico también menciona que se debe establecer cuál es la información técnica que el coordinador les va a exigir o les va a solicitar a los desarrolladores para complementar la base de datos del coordinador. Este es un punto bastante relevante porque si bien el anexo técnico que aquí está indicado no define qué información técnica se les va a pedir, es el coordinador en base al anexo técnico de información técnica quien les informa a ustedes o les solicita cuáles son los parámetros de las instalaciones identificadas dentro del proyecto que se van a solicitar. Esto es bastante relevante porque la ley que yo les comentaba hace unos minutos atrás les da al coordinador o en realidad les da una misión bastante particular. Esa misión es mantener una base de datos de información técnica del sistema que sea completa y sea de calidad. ¿Para qué? Para que ustedes mismos, desarrolladores, tengan la información lo más actualizada posible para el desarrollo de nuevos proyectos. Esto es para nosotros bastante relevante porque es, ¿no es cierto?, una misión que nos da la nueva ley. Y les queremos recalcar que también es un beneficio para todos los nuevos desarrolladores que están entrando al sistema. No solamente es por molestarlos, pedirle información técnica, sino que tiene una justificación. Y esa justificación es justamente completar una base de datos del sistema que sea completa, que sea válida en calidad, que sea revisada y que sea confiable. La lámina que les estoy mostrando a continuación tiene bastante información general y bastante relevante. Están los actores principales dentro del proceso de conexión, está la empresa interesada en desarrollar y conectar un proyecto, también se destacan las empresas involucradas dentro de la conexión de un proyecto y el coordinador eléctrico. En estas slides se destacan cuáles son los hitos principales en cada una de las etapas generales. Y les quiero comenzar mostrando por dónde parte el proceso. En realidad el proceso de conexión, si bien para modificaciones relevantes o nuevas instalaciones parte con una declaración en construcción
que es un proceso que se lleva, ¿no es cierto?, con la Comisión Nacional de Energía. Es un proceso que a lo mejor parte mucho antes. Nosotros como Departamento de Proyectos estamos en una etapa ya final de la conexión del proyecto. Antes de eso hay bastante información que entregar a través de solicitudes de punto de conexión, solicitudes de soluciones de conexión que ustedes tienen que desarrollar con la gerencia de planificación del coordinador. Por lo tanto, lo que les quiero destacar acá, que si bien nosotros partimos esta lámina con una declaración de construcción y una solicitud de inicio de proceso de conexión, este proceso viene mucho antes también. Ya tienen que tenerlo ahí presente. Lo que muestra la flecha del centro es que una vez que ustedes tienen la declaración en construcción y la envían al coordinador la solicitud para iniciar el proceso, parte, ¿no es cierto?, este proceso y en respuesta a esa solicitud, el coordinador emite una carta que se llama Carta de Escenarios Mínimos en la normativa, y esa carta lo que hace es pedirles información del proyecto, información técnica, y determinar cuáles son los requisitos para la conexión del proyecto, para la puesta en servicio y para la entrada en operación. Esta carta de escenarios actualmente tiene 4 anexos. El primero se determinan los parámetros de cada una de las instalaciones nuevas. Un segundo anexo con los escenarios operacionales que estamos visualizando que se necesitan para los estudios. Un tercer anexo de revisión de cumplimiento de la normativa del capítulo 3 de la norma técnica relacionada a diseño. Y un cuarto anexo que es dependiendo de cada uno de los proyectos, que puede ser información, ¿no es cierto?, adicional, algunos planos, ¿no es cierto?, que se los solicitan, etc. Por supuesto que esta carta de escenarios lo que busca es, desde el principio, entregarles al desarrollador la mayor cantidad de requerimientos que el coordinador les va a solicitar durante el proceso. Estamos en desarrollo, ¿no es cierto?, nosotros de desarrollar una metodología que les permita a los desarrolladores tener mucha más información al principio de la conexión del proyecto. Es una de las observaciones que hemos recibido durante este periodo de implementación del proceso y que estamos desarrollando para, ¿no es cierto?, entregar la mayor cantidad de requerimientos lo más anticipadamente posible. La carta de escenarios mínimos que el coordinador emite tiene plazos normativos para respuestas. Esos plazos normativos son 18 días hábiles. Por lo tanto, nosotros destacamos que para obtener la carta de escenarios mínimos son alrededor de 1 a 1,5 meses. ¿Por qué 1,5 meses? Porque dentro de esos 18 días hábiles, el coordinador puede solicitarle mayores antecedentes que el coordinador o el desarrollador no haya entregado, o que el coordinador necesite para desarrollar esta carta. Por lo tanto, si bien son 18 días hábiles para la primera versión de la carta de escenarios, nosotros les queremos entregar información a ustedes que consideren entre 1 y 1,5 meses, ¿no es cierto?, teniendo iteraciones para la obtención de esta carta. Luego de esta carta de requisitos, nuestra experiencia ha dicho que para obtener la primera energización de sus instalaciones puede pasar un periodo entre 4 y 8 meses, dependiendo del tamaño del proyecto, de la complejidad del proyecto, y también dependiendo de cuántas iteraciones ha tenido el desarrollador con los requerimientos del coordinador. Por lo tanto, una buena estimación de cuánto se demoraría una puesta en servicio ideal sería entre 4 y 8 meses. Luego que los desarrolladores obtienen su primera energización, su inicio de periodo de puesta en servicio, la PES, el desarrollador, ¿no es cierto?, entra en una etapa en donde debe cerrar la conexión del proyecto y obtener su entrada en operación. Ese proceso puede durar entre 2 semanas y 4 meses, indicamos ahí. 4 meses en realidad son para desarrollos de generadoras. Durante ese periodo de puesta en servicio y entrada en operación, las plantas generadoras deben realizar todas sus pruebas, ¿no es cierto?, normativas. Por lo tanto, estamos pensando en que una buena fecha sería no más de 4 meses. Bueno, esto es un diagrama bastante general del proceso, tiene bastante información y como les comentaba, hay que destacar que este proceso no parte con la declaración en construcción y la solicitud, sino que parte mucho antes.
La gestión entonces de este proceso, el coordinador la ha visualizado como una ventanilla única. Los desarrolladores van a estar contactándose diariamente, semanalmente, con una persona encargada en el coordinador de su proyecto en particular, que va a recibir toda la información del desarrollador, la va a tramitar, ¿no es cierto?, internamente, la revisión de sus estudios, la revisión de su información técnica, y es el canal único para la comunicación con los diferentes especialistas dentro del coordinador. El proceso de conexión, propiamente tal, internamente se relaciona con más de 12 departamentos dentro del coordinador. Por lo tanto, el agente coordinador, el ingeniero encargado de su proyecto, es una persona que está encargada de transmitir toda la información que ustedes les envíen dentro del coordinador. Por supuesto que hay muchas veces que los desarrolladores deben ir, ¿no es cierto?, con los especialistas a solucionar algún tema particular, algún tema complejo que requiera de coordinación. Nosotros vemos esa posibilidad que se puede dar, ¿no es cierto?, siempre pensando que el encargado de su proyecto debe estar presente. Las solicitudes de conexión de nuevas instalaciones y modificaciones relevantes es lo que más trabajo y más, ¿no es cierto?, desafíos ha tenido durante el 2017, 2018 y este primer semestre del 2019. Este proceso es el que se ve como más complejo y que nuestra gerencia ha gastado el mayor tiempo para la mejor implementación posible, para desarrollar, ¿no es cierto?, información, desarrollar plataformas, pensando también que es un proceso complejo y que además es muy voluminoso en proyectos. Actualmente tenemos más de 144 proyectos en gestión, de los cuales son generalmente ampliaciones nacionales, zonales, nuevas subestaciones, centrales de generación y ahí también destacar nuevos consumos, desarrollos mineros. Por lo tanto, es un trabajo bastante intenso que tiene el coordinador y que exitosamente nosotros ya hemos dado del orden de 45 proyectos la entrada en operación a través de este proceso. Esto también se debe sumar al orden de unos 50 proyectos que durante el año 2018 y 2019 también se ha reconocido su entrada en operación con procesos anteriores a esta implementación del anexo técnico. Ustedes, como algunas empresas coordinadas están acá presentes, han tenido una mezcla, ¿no es cierto?, entre finalización de un proceso que se venía arrastrando desde el año 2016, que eran los procesos de los antiguos SEDEC, y la implementación de este nuevo anexo técnico que partió desde el año 2017. Para la gestión nosotros hemos desarrollado varias estrategias de mejora, varias estrategias que les permitan a los desarrolladores tener mejores resultados dentro del proceso de conexión. Desde abril del año 2017 nosotros hemos hecho algunas estadísticas y por lo menos les queremos mostrar que la primera parte en donde el coordinador les debe entregar a ustedes una carta con los requisitos mínimos, ha mejorado sus tiempos de respuesta. Al principio del año 2018, 2017, 2018, esta carta se demoraba alrededor de 2 meses en tener una respuesta preliminar por parte del coordinador. Al día de hoy, el primer semestre del 2019, como fruto de todos los esfuerzos que se han implementado internamente, hemos bajado eso a los 18 días normativos como máximos que nos pide la normativa. Por lo tanto, ahí vemos una mejora. La segunda mejora es el inicio del periodo de puesta en servicio. También durante el año 2017, 2018, debido a la implementación de este proceso nuevo, a las iteraciones, sinceramente la falta de información que tenían los desarrolladores para completar los requerimientos del coordinador, hacían que la puesta en servicio se retrasara y en promedio se estaban demorando alrededor de 9,5 meses. De nuevo, con todos los esfuerzos que ha hecho el coordinador, se han rebajado alrededor de 7 meses el inicio de esta puesta en servicio. Lo comentamos como promedio porque acá se incluyen proyectos de diferentes índoles, proyectos de generación, nuevas subestaciones, seccionamientos o ampliaciones también de subestaciones ya existentes.
Finalmente, el proceso de la entrada en operación, la finalización de la puesta en servicio, también ha rebajado de 3 meses en promedio durante el 2017-2018 a 2 meses. Por lo tanto, si nosotros vemos los esfuerzos que nosotros hemos puesto, ¿no es cierto?, recopilando todas las observaciones que los mismos desarrolladores nos han informado durante todo este tiempo, ha resultado que han bajado, ¿no es cierto?, los tiempos de proceso de conexión de instalaciones. También destacar que uno de los aspectos críticos dentro del proceso era toda la temática de la información técnica. La información técnica fue un punto relevante durante el 2018, se hicieron mejoras, se definieron criterios, y nosotros podemos decir que, por ejemplo, para la conexión de proyectos, la primera revisión de estudios, como varios de ustedes saben que primero hay que pasar una etapa de revisión de información técnica y después una revisión de estudios, al principio del año 2017, principio del 2018, cada proyecto tenía en promedio más de 6 iteraciones con la información técnica. ¿Qué significa iteraciones? Que el desarrollador entregaba la información técnica y se le retornaba al desarrollador con observaciones. ¿Qué tipo de observaciones? Que los parámetros no estaban bien informados, que faltaban, ¿no es cierto?, respaldo de todos esos parámetros. Y debido a todas esas iteraciones, el coordinador desarrolló una serie de documentos explicativos, documentos para que los desarrolladores tuvieran, ¿no es cierto?, información de qué es lo que se estaba solicitando, cuáles eran los parámetros y qué es lo que esperaba el coordinador como respuesta a esa información, a ese requerimiento. Y como fruto también, durante el año 2018, finales del 2018, principios del 2019, ya los proyectos que se están conectando tienen 4, al día de hoy tienen 3 iteraciones de información técnica. ¿Qué significa eso en plazo? Se están demorando alrededor de 2 meses menos en pasar a la etapa de revisión de estudios. Por lo tanto, acá hay un esfuerzo que hizo el coordinador bastante relevante y que los mismos desarrolladores han visto ya sus frutos durante este año. El paso a la revisión de estudios es mucho más expedita que los años anteriores. Finalmente, también la visualización del estado de los proyectos era una temática relevante durante 2017-2018. Había poca información de cuál era el estado, ¿no es cierto?, de cada uno de los proyectos, poca información de cuánto faltaba para la puesta en servicio, qué es lo que se necesitaba. Para ello también se hicieron esfuerzos y se implementó esta plataforma de gestión de proyectos que visualiza de forma bastante simple cuál es el estado de requerimientos, qué es lo que falta, qué es lo que está aprobado para la primera energización. Por lo tanto, destaco que el coordinador durante estos últimos tiempos se ha dedicado, ¿no es cierto?, a implementar primero este nuevo proceso y segundo, ha hecho los esfuerzos, ¿no es cierto?, ha hecho esfuerzos bastante grandes en mejorar la información, en mejorar los criterios, en mejorar las revisiones internas para beneficio de los mismos desarrolladores y el tiempo de conexión. Otras mejoras que el coordinador ha implementado para el proceso de conexión es, como les comentaba hace unos segundos, la implementación de la plataforma de gestión de proyectos, pero también se han publicado documentos web en la página web del coordinador, que pueden encontrar ahí documentos técnicos de información técnica, de revisión de estudios de diseño, qué es lo que nosotros entendemos por la revisión de modelo dinámico, formato de documentos. Tenemos hace unos meses atrás implementado un formato único para la presentación del inicio del proceso de conexión. Todos estos esfuerzos, ¿no es cierto?, están con el objetivo de bajar los tiempos, ¿no es cierto?, de tramitación y también dar mayor información a los desarrolladores. También se elaboró una guía para interconexión de proyectos. Esta guía tiene el objetivo de ser complementaria a la norma técnica. Entendemos que el anexo técnico define todo el proceso de manera bastante general. Esta guía complementa ese anexo técnico con un mapa de proceso, con requerimientos más específicos, para que ustedes puedan tener mayor información. Esa guía está también digital en la página web del coordinador. Los invito a mirarla porque están también en proceso de mejora continua. Tenemos una primera versión publicada a principios del año 2019, finales de 2018,
Y por supuesto es que está sujeta a observaciones, así que los invitamos a revisarla, a descargarla, y nosotros estamos disponibles a recibir toda esa información, todas las observaciones que ustedes tengan. Finalmente, ¿no es cierto?, nosotros hemos hecho esfuerzos para entregar la mayor cantidad de información en diferentes instancias. Reuniones de trabajo, muchos de ustedes que están acá nos hemos reunido semana a semana para entregar información. Hubo un trabajo también con agrupaciones de empresas para entregar información del proceso. Y nuestro compromiso es seguir difundiendo este proceso, seguir entregando información, seguir recibiendo las observaciones de ustedes mismos para seguir mejorando los tiempos de ejecución. A continuación ya entramos en la fase más específica. Les voy a mostrar a continuación cuáles son las etapas de forma general del proceso de conexión. Lo que les voy a mostrar a continuación es un resumen de lo que aparece en la normativa. Todos los plazos que vamos a ver a continuación son plazos normativos que el coordinador tiene como plazo máximo de respuesta para cada uno de los requerimientos. Como les comentaba en el primer mapa general, esto parte con la solicitud de inicio de proceso. Las empresas desarrolladoras, ¿no es cierto?, tienen una carta que enviar al coordinador con una serie de antecedentes que la misma normativa también define. ¿Cuáles son esos antecedentes? Una declaración en construcción, el diagrama unilineal funcional, detalles de la empresa, quién va a ser el encargado de la empresa, el agente coordinador de la empresa para el proyecto, cuáles son las empresas involucradas que los mismos desarrolladores están visualizando, un cronograma con los hitos relevantes dentro del proceso, y vamos a detenernos en ese cronograma, y por supuesto una ubicación y descripción general del proyecto. Como plazos normativos, lo primero que ocurre es recibida la solicitud de información de inicio de proceso, existe internamente un chequeo de admisibilidad que dura alrededor de 9 días hábiles. Luego, en ese chequeo de admisibilidad, se determina si el proceso entregó toda la información, si es coherente con la declaración en construcción, si es coherente con la información entregada, y básicamente es un chequeo formal de la información recibida para el coordinador. Luego de que pasa el chequeo de admisibilidad, existe, ¿no es cierto?, una notificación a las empresas que pudiesen haber sido identificadas como involucradas, notificándoles que ha iniciado este proyecto para que estén, primero, atentos, ¿no es cierto?, al desarrollo de él y también atentos a las oportunidades de observaciones a diferentes estudios que tienen las empresas involucradas. Luego de ello son 9 días adicionales que tenemos como plazo máximo el coordinador para dar una primera respuesta a esta carta de escenarios mínimos. Como les comentaba, esta carta tiene la información técnica que les vamos a solicitar y los escenarios estudios operacionales y una revisión de diseño del mismo proyecto. La primera carta es sujeta a observaciones por parte del desarrollador. Las empresas desarrolladoras tienen la posibilidad de mirar esta carta y observar algún punto, ¿no es cierto?, que encuentren relevante de observar. Para ello tienen 5 días hábiles y luego el coordinador recibe esas observaciones y tiene 10 días hábiles como máximo para determinar una carta de escenarios mínimos final. Como ustedes pueden ver, solamente este proceso de desarrollo ya tiene alrededor de 1 mes y medio de tiempo de ejecución. Una vez, ¿no es cierto?, determinada la carta de escenarios mínimos, entran al proceso macro, entran, ¿no es cierto?, al corazón del proceso. Y acá este flujograma trata de resumir el proceso completo con sus diferentes requerimientos más específicos. Nosotros lo llamamos el núcleo del proceso internamente, que es lo destacado en rojo. Y este núcleo de proceso tiene 2 partes relevantes, 2 partes que nosotros hemos identificado como partes que pueden ir en paralelo. El cuadro amarillo superior nos ha dado la experiencia que es la ruta crítica para todos los proyectos. Es la entrega de información técnica para pasar a una segunda etapa de revisión de los estudios operacionales. Por lo tanto, esos números que ustedes ven acá es la primera parte
información técnica para la revisión de estudios, una vez aprobado esa etapa, subsanado. Pueden pasar a la parte 3, revisión de estudios, entregas de printout, y luego información técnica ya para la aprobación del inicio de la puesta en servicio. Toda esa ruta de crítica, nuestra experiencia, como les comentaba, es lo que más demora dentro del desarrollo de los proyectos. Un segundo flujo que puede perfectamente ser desarrollado en paralelo, muestra acá abajo los diferentes requisitos que para los proyectos se están solicitando. Incorporación a los sistemas de medida, incorporación a los sistemas de comunicación, guías de maniobras para la conexión, ¿no es cierto?, de las instalaciones, cuáles son sus cronogramas de pruebas para instalaciones de transmisión o principalmente para instalaciones de generación, y los protocolos, ¿no es cierto?, para la conexión de los equipos. El núcleo del proceso debe estar completo para iniciar la puesta en servicio de las instalaciones. Por lo tanto, ustedes deben completar cada una de estas etapas para poder optar al inicio del proceso de puesta en servicio. Una vez completado el núcleo del proceso, entran a este periodo de puesta en servicio en donde tienen la oportunidad de entregar información técnica que haya sido, ¿no es cierto?, que haya estado pendiente o que deba corregirse una vez instalados los equipos en terreno. Finalmente, para obtener la entrada en operación. Como ven acá, es un mapa que trata de simplificar el proceso y sus diferentes requerimientos. Los plazos de respuesta para estudios. También acá muestran los plazos máximos normativos que tiene el coordinador para dar respuesta a cada uno de los estudios que la Carta de Escenarios Mínimos determinó. La solicitud, una vez recibida un estudio, ¿no es cierto?, particular, cada uno de esos estudios tiene, entendemos nosotros que tienen como plazo máximo 15 días hábiles para su resolución. En una segunda iteración, ¿no es cierto?, los plazos son de 5 o 10 días hábiles para diferentes estudios. El estudio de interconexión tiene 2 días hábiles para la publicación del estudio en esta plataforma, dejarla pública para los diferentes involucrados. Estas involucradas tienen 7 días hábiles para mirar esos estudios y hacer observaciones. Y finalmente, el coordinador tiene 20 días hábiles para entregar esas observaciones. Luego de eso vienen más iteraciones que tienen 15 días de plazo máximo para la revisión de estos estudios. También, como ven acá, estos números son plazos normativos y si ustedes se fijan, solamente con una vuelta de la revisión de estudios ya tienen de nuevo 1 mes y medio de revisión. Por lo tanto, el cronograma de trabajos que ustedes estén pensando desarrollar tiene que complementarse los trabajos de construcción en terreno con estos números. Estos números son bastante relevantes. Tienen que incorporarlos dentro de sus cronogramas de proceso. ¿Para qué? Para que justamente conversen los mundos de la construcción con el proceso administrativo. Siguiendo entonces con los plazos, para la puesta en servicio, como les comentaba en el mapa, hay revisión de estudios, ¿no es cierto?, con 15, o sea, revisión de información técnica para la puesta en servicio, 15 y 5 días en cada iteración. Deben entregar, ¿no es cierto?, un cronograma, un plan de pruebas para cada una de las instalaciones. Eso también tiene plazos normativos que están determinados en la norma técnica. Entregar también una guía de maniobra que tiene que hacer al menos 15 o 20 días hábiles antes de la puesta en servicio de los proyectos. Y la incorporación a los sistemas de SITR y esquema de medida, que también la solicitud de incorporación debe ser al menos estar listas antes de 5 días hábiles antes del inicio de la puesta en servicio. También, ¿qué se les puede solicitar antes de la puesta en servicio? Para el caso de plantas generadoras, que son, ¿no es cierto?, con insumo primario variable, sol, viento, ¿no es cierto?, se les puede pedir envío de pronósticos de generación que se incorporan a una plataforma en particular.
También se les puede incorporar, se puede pedir información para incorporar a cada uno de los desarrolladores a las diferentes plataformas que tiene el coordinador relacionadas a otros procesos. El registro único de coordinados, la base de datos operacional, la plataforma para la declaración de costo de combustibles. Toda esa información debe estar antes de la puesta en servicio y que a medida que se va desarrollando el proyecto, nosotros les vamos solicitando, ¿no es cierto?, la información para poder incorporarlos. Finalmente, el término de la puesta en servicio es un hito, ¿no es cierto?, que determina el coordinador como final del periodo de puesta en servicio. Una vez finalizadas, ¿no es cierto?, todas las pruebas y energizaciones respectivas, la empresa solicita el reconocimiento de la entrada en operación en una fecha específica. Y para ello envían, ¿no es cierto?, al coordinador una declaración jurada de fin del periodo de puesta en servicio. En ese proceso existe una verificación de aspectos normativos que pueden haber quedado pendientes. Entrega de información, algún compromiso de parte de los desarrolladores de completar, ¿no es cierto?, algún tema que haya quedado pendiente. Y esa verificación, los plazos normativos nuevamente son de 5 y 20 días, dependiendo si son desarrollos de transmisión o generación. 20 días una vez que el coordinador da, ¿no es cierto?, observaciones a esa información, 20 días tiene el solicitante para subsanarlas. Y nuevamente el coordinador tiene 5 o 15 días para la aprobación de esa información subsanada. La fecha de entrada en operación finalmente va a estar determinada para los proyectos de transmisión con la fecha del envío del último pendiente subsanado. ¿Qué significa eso? Que ustedes, como desarrolladores de proyectos de transmisión, entregan el último pendiente y si finalmente es el último que marcó, ¿no es cierto?, es el último que estaba pendiente por subsanar, marca la fecha de entrada en operación. Esto está determinado también en la normativa. En cambio, para plantas de generación, la fecha de aprobación, la fecha, ¿no es cierto?, de entrada en operación corresponde a una aprobación del coordinador. ¿Aprobación de qué cosa? De un informe técnico final. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver la diferencia que para instalaciones de transmisión existe la posibilidad de hacer un reconocimiento retroactivo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo determinar el día de hoy que un desarrollo de transmisión cumplió todo su objetivo y toda su normativa hace 2 semanas atrás. En cambio, para un proyecto de generación es diferente. La normativa indica que debe haber una verificación y una revisión de un informe técnico final. Una vez subsanado ese informe técnico final, ese día es la fecha de entrada en operación de los generadores. Para ese informe correcto hay un plazo de entrega que está determinado en la normativa, ustedes lo pueden detallar en los artículos 27 y 28, y también hay plazos para que el coordinador responda a ese informe. Hay mucha información que acá no se les presentó, quería hacer énfasis en los plazos normativos que ustedes, ¿no es cierto?, es como el gran tema que se ha venido escuchando en los últimos meses, ¿no es cierto? Pero destacar que hay bastante más información del proceso que ustedes pueden mirar en la normativa o en la guía de conexión que nosotros tenemos disponibles para ustedes. Ahora les quería destacar puntos esenciales como resumen, ¿no es cierto?, de esta descripción del proceso que le he hecho hasta ahora. En primer lugar, la entrega de la carta inicial, ¿no es cierto?, la carta de inicio del proceso tiene un elemento fundamental para nosotros, que es el diagrama unilineal funcional. A través de ese diagrama unilineal, el coordinador puede determinar cuáles son las instalaciones nuevas a instalar en el sistema, cuáles son las instalaciones que se están modificando, ya sean propias o de terceras empresas, y también puede determinar aspectos de cumplimiento normativo, aspectos de generación de escenarios, de estudios. Hay mucha información que se puede rescatar de este diagrama unilineal funcional. En consecuencia, nosotros hemos hecho énfasis en que este diagrama unilineal esté estandarizado con una calidad que el coordinador espera.
Para ello nosotros, y el Departamento de Información Técnica en particular, ha desarrollado guías de ayuda para que los desarrolladores puedan entregar un diagrama lineal funcional acorde a los estándares que el coordinador necesita para desarrollar sus análisis. Si ese diagrama lineal no contiene, por ejemplo, la nomenclatura deseada o estándar, no contiene información de los elementos primarios básicos de las instalaciones, lamentablemente el proyecto no va a pasar su proceso de admisibilidad. Por lo tanto, ahí les quiero destacar que el diagrama unilineal lo tomen ¿no es cierto?, con importancia para la presentación del proyecto. Estudien, ¿no es cierto?, la documentación que el Departamento de Información Técnica ha dejado disponible para ustedes y que si ustedes entregan un diagrama unilineal, ¿no es cierto?, con esos requerimientos, el inicio de su proceso va a ser mucho más expedito y por supuesto que la determinación de los requisitos va a ser mucho más específica y clara. Otro punto para destacar es la preparación y sistematización de la información técnica de cada uno de sus proyectos. Ustedes, antes del inicio del proceso de conexión, ya saben cuáles son los parámetros de cada una de las instalaciones que el coordinador les va a solicitar, porque solamente se les solicita los parámetros que aparecen en el anexo técnico de información técnica. Si se recordarán al principio, yo les mostré la norma técnica con una serie de anexos. Uno de esos anexos es el anexo técnico de información técnica y sus parámetros. El coordinador no va a solicitar más parámetros que los que aparecen en esa normativa. Por lo tanto, ustedes cuando desarrollen el proyecto, y identifiquen en una ingeniería conceptual avanzada o ingeniería ya de detalle cuáles son las instalaciones que van a ser incorporadas dentro de su proyecto, les solicitamos que puedan mirar este anexo técnico, que puedan recopilar los parámetros de cada una de las instalaciones porque van a ser exactamente los mismos que el coordinador les va a solicitar. Y así, por ejemplo, ustedes ya van a estar preparados para cargar de manera más rápida la información en nuestras bases de datos y pasar del proceso de revisión de información técnica a estudios de manera más expedita. Por lo tanto, ese es el segundo punto esencial que nosotros les queremos compartir. El tercero es un trabajo de coordinación entre la empresa desarrolladora y las empresas involucradas. Nuestra experiencia nos ha dicho que muchas veces viene un desarrollador sabiendo que hay empresas involucradas, pero no se acercan a conversar con los involucrados hasta que se acercan al coordinador. Esperan que el coordinador haga, ¿no es cierto?, especie de puente de comunicación para poder pedirle requerimientos o para efectivamente hacer la coordinación. Muchas veces esa estrategia es tardía. Muchas veces el proyecto ya está avanzando y la coordinación tardía con la empresa involucrada puede provocar retrasos en sus mismos proyectos. Por lo tanto, el llamado es que ustedes puedan acercarse de manera anticipada y llegar a acuerdos anticipados con las empresas involucradas, cosa que el coordinador, ¿no es cierto?, pueda coordinar de forma más expedita cualquier interacción, cualquier necesidad del desarrollador hacia una tercera empresa involucrada. Y finalmente, como les comentaba, el cronograma de puesta en servicio, el cronograma del desarrollo de sus proyectos. Ese cronograma debe tener una planificación en sintonía para que tenga incorporados los avances constructivos, pero también los avances administrativos del proceso. Hemos detectado que muchas veces los proyectos avanzan en terreno constructivamente muy rápido, porque hay muchas empresas expertas en desarrollar estos proyectos y son muy hábiles en avanzar rápidamente. Lamentablemente se quedan atrás cuando se enfrentan a este proceso administrativo. Y hay ocasiones en donde los proyectos están 100% construidos, pero recién están iniciando el proceso de conexión. Y lamentablemente se desarrollan, ¿no es cierto?, desacoples de tiempos, sobrecostos y una serie de problemáticas que nosotros queremos que ustedes eviten. Por lo tanto, el llamado es que el cronograma de desarrollo de los proyectos incorporen tanto el desarrollo constructivo como estos plazos, estos tiempos que les acabo de mostrar que son normativos y que ustedes pueden identificar en el anexo técnico correspondiente.
Finalmente un mensaje, la conexión de las instalaciones tiene varios focos. Un foco en el acceso abierto de las instalaciones, ¿no es cierto? Un foco en la información técnica también. Y un tercer foco en el cumplimiento de los estándares mínimos. Este proceso, que fue empezado a implementarse en el año 2017, ha provocado toda una revolución en el mercado. Yo sé que ustedes mismos se han tenido que adecuar internamente, estructuralmente muchas veces, para dar respuesta a este proceso, generando, por ejemplo, equipos de trabajo dedicados a información técnica, equipos de trabajo dedicados al proceso administrativo, entrega de estudios, que estén pendientes en información técnica. Ha generado toda una revolución. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, que ustedes puedan meterse en esta revolución y que nos pidan, ¿no es cierto?, todos los requerimientos, todas las ayudas que el coordinador les pueda entregar para que su desarrollo, para que el desarrollo de los proyectos sea lo más expedito posible. Eso es todo el mundo de las nuevas instalaciones y modificaciones relevantes del sistema. En el anexo técnico también hay un apartado, hay varios artículos que mencionan las modificaciones no relevantes del sistema. Nosotros como coordinador también hemos puesto énfasis en el desarrollo de la claridad de la entrega de información para estos procesos. Actualmente el coordinador tiene más de 90 proyectos en gestión que son principalmente reemplazos de equipos y obras menores. Y que durante el año 2018-2019 del orden de 70 proyectos de este tipo ya han sido finalizados. Estos son proyectos mucho más acotados que las modificaciones relevantes, nuevas instalaciones, son mucho más acotados tanto en el tiempo de desarrollo, como también en las instalaciones, ¿no es cierto?, involucradas dentro de los proyectos. Pero también ha sido objeto de descoordinaciones, de problemáticas, ¿no es cierto?, que los desarrolladores, o coordinados en realidad en este caso, se han visto expuestos. En particular, el proceso para la solicitud de modificación no relevante es un poco más simple. Esto parte con una solicitud al coordinador, en donde debe al menos esa solicitud presentarse con 30 días hábiles de anticipación de los inicios de los trabajos, ¿no es cierto?, de modificaciones no relevantes. Esta solicitud también debe contener un diagrama unilineal con los estándares que les acabo de comentar y con un cronograma también acorde al desarrollo del proyecto y acorde al proceso de modificación no relevante. Esta solicitud también pasa por un proceso de admisibilidad que normativamente tiene un plazo máximo de 20 días hábiles. Generalmente el coordinador se está demorando mucho menos que eso, pero también tiene un plazo máximo de 20 días hábiles. Hay notificación a empresas involucradas en los casos que corresponda y en ese proceso de admisibilidad, una vez finalizado, se levantan los requisitos para la modificación no relevante. Estos tipos de proyectos, ¿no es cierto?, son numerosos, son mucho más rápidos y son más dinámicos que las modificaciones relevantes. Y últimamente nosotros también hemos puesto énfasis en mejorar este proceso. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que la PGP, que a continuación vamos a mostrar, se incorporaron durante este año también las modificaciones no relevantes. ¿Esto por qué? Porque detectamos que necesitaban también una visualización del avance del proyecto, necesitaban identificar cuáles eran los requisitos pendientes, cuáles eran los requisitos que estaban aprobados. Por lo tanto, se hizo una adecuación de la plataforma de gestión de proyectos y ahora, al día de hoy, se incorporaron, y ustedes pueden revisar la cantidad de modificaciones no relevantes que día a día se van incorporando a la plataforma. Esto yo creo que para nosotros fue un gran avance para poder dar respuestas a los requerimientos que los mismos coordinados nos estaban pidiendo. ¿Qué proyectos son proyectos tipo modificaciones no relevantes? Reemplazo de equipos, reubicación de alimentadores, implementación de sistemas de control, medidas, teleprotecciones, incorporaciones de cable de guardia, transformadores de corriente, de potencial, reemplazo de relés. Lo importante a destacar en este tipo de proyectos que son más acotados es que si bien se entendería que es un proceso más simple, puede ser un proceso más simple, pero el coordinador va a solicitar todos los estudios necesarios para asegurar la conexión de ese proyecto, para velar por una conexión segura.
Por lo tanto, aquí la expectativa que ustedes deben de tener es que el coordinador, independiente que sea una modificación no relevante del sistema, es posible que le pueda pedir todos los estudios necesarios para velar por la conexión segura de las instalaciones. A grandes rasgos, esos son los dos grandes procesos que este anexo técnico está, ¿no es cierto?, describiendo. Está describiendo y que el coordinador se ha visto en la tarea de implementar durante estos años. Estamos nosotros muy atentos al desarrollo de las modificaciones que puedan presentarse a estos anexos técnicos. Desarrollos que nosotros, observaciones que los invitamos a participar dentro de esas mesas técnicas y que el coordinador, ¿no es cierto?, va a estar muy atento y muy disponible a recibir todas las observaciones que ustedes tengan del anexo técnico. Finalmente, lo que queríamos mostrar acá es que todo este proceso, todas estas complejidades, nosotros lo estamos desarrollando a través de una plataforma de gestión, una plataforma web que tiene un objetivo de presentar, ¿no es cierto?, una experiencia de fácil acceso a cada uno de los usuarios. Es una plataforma con acceso público para la revisión de los diferentes estudios. Cualquiera de ustedes sin un user o password pueden visitar la página, visitar cada uno de los proyectos que están incorporados dentro de la plataforma y descargar toda la documentación del desarrollo de ese proyecto. No hay límite. Se solicita solamente una password para la carga de información por temas de responsabilidad de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, a continuación queremos dejar con ustedes al ingeniero Álvaro Cayul, que les va a presentar avances que hemos tenido con esta plataforma de gestión de proyectos, que, lo repito, se puso en servicio en marzo del 2018 y que ha incorporado muchas de las observaciones que ustedes mismos han levantado para la mejora de esta plataforma. Gracias, Javier. Bien. Muy buenos días. Voy a presentarles las mejoras que tiene esta plataforma de gestión de proyectos que nosotros llevamos como coordinador. En particular, vamos a enfocarnos en las mejoras que van a ver ustedes como coordinados, más que en las que hemos preparado para nosotros los que vamos a administrarlas. Las mejoras que se implementaron en 2019 fueron un trabajo que se fue dando desde 2018. Actualmente en este trimestre estamos ya preparando las nuevas mejoras que vienen, así que también están cordialmente invitados a hacernos sus comentarios, sugerencias para las mejoras del 2020, que vamos a comenzar a hacer en enero a fines del 2019. Primero vamos a ver la plataforma de gestión de proyectos, cómo ha sido hasta ahora, en lo que hemos trabajado. Las mejoras que implementamos en esta versión 2.0, las modificaciones también que aprovechamos de hacer al flujo de trabajo que también mencionó Javier anteriormente en la presentación, y finalmente una muestra de la PGP en vivo que vamos a hacer para ver si salen algunas dudas y poder resolverlas en el momento. Esta plataforma, que está operativa desde marzo del 2018, durante un año aproximadamente estuvo solo con información de proyectos relevantes. O sea, esa fue la idea en un inicio. Luego, en este año, en marzo, abril del 2019, se ingresaron los proyectos de modificación no relevantes. Así que actualmente en la plataforma tenemos alrededor de 300 proyectos, 140 MR, 160 MNR. De ellas, varias ya están, alrededor de 20 tienen una entrada en operación y están disponibles de todas formas en la plataforma, los proyectos que ya están cerrados. Las principales características que tenía la plataforma cuando se inició era hacer visible todos los avances de los proyectos de forma gráfica, mostrar de acceso público todos los requerimientos que tiene de acuerdo al anexo técnico, transparentar los requerimientos que tiene. También la publicación de solicitudes y de los estudios, o sea, todos tenemos acceso a ver la plataforma y además a poder descargar la información sin necesidad de tener, como decía Javier, un usuario. Podemos descargarla desde acceso público.
podemos almacenar y canalizar todo en una sola plataforma. De esta forma no quedan solo en los correos de las personas que están tramitando, sino que todos podemos acceder a esa información. Y uno de los temas más sensibles, transparentar los plazos que tiene también la conexión, que es lo que más le importa al coordinado, y que hemos logrado mejorar gracias a este orden, porque la PGP va acusando cuando un requerimiento se venció. También ustedes ahí tienen la posibilidad de apurarnos si es que no se ha dado, pero en general los plazos se han ido respetando. Sin más, vemos las primeras mejoras. La primera mejora sería una página de inicio. Antes la PGP usted entraba y simplemente tenía la lista de proyectos. Se demoraba bastante en cargar, o sea, era alrededor de 30 segundos o un minuto, donde la plataforma no te arrojaba ninguna información. Ahora tenemos esta parte de inicio y con los links de interés que son links internos, link externos, y también tenemos documentos, que hay una pestaña arriba, que te muestra una lista de los típicos archivos que vamos a nosotros utilizar en el proceso de conexión. Están la lista de anexos técnicos que están relacionados, tenemos los documentos de ayuda que mencionaba Javier. También vamos a nosotros ir actualizando esta documentación directamente de la plataforma Infotécnica, que también ellos tienen publicado y público, ¿cierto? La información de ellos. Entonces, nosotros vamos a ir recopilando lo que tenga que ver con el proceso y lo vamos a dejar disponible para todos ustedes. También hay material de ayuda para estudio y la idea es que estas sean de descarga directa y sean totalmente vigentes. Otra mejora más bien visual es que te muestra ahora un poquito más de información de los proyectos. Te muestra una pequeña descripción que te hace diferenciar proyectos que tienen nombres bastante similares y que también ocurre que se hacen proyectos en la misma subestación y que no se sabe en definitiva cuál es. Si no se sabe el número, ahí pues, se puede leer la descripción de los proyectos, la fecha de entrada en operación, tanto estimada como real, y también la de puesta en servicio. Esta fecha que es estimada, nuestra intención es trabajar en conjunto con ustedes para que nos vayan siempre actualizando esta fecha que en general va quedando un poquito corta, que se tiene que ir actualizando. La idea es que en la plataforma no aparezca una fecha vencida de una fecha estimada, y para eso vamos a necesitar también un trabajo con ustedes. Aparece la empresa solicitante, las empresas involucradas también en el cuadro de arriba, y tenemos una pequeña descripción de los proyectos que son, de los tipos de proyectos, si son relevantes, si no son relevantes, si son de hidráulicos, si son de transmisión zonal, nacional, y todo eso se va a poder editar. Otra modificación es el detalle de movimiento. Antes teníamos un historial de archivos. Ese historial de archivos era simplemente un recopilatorio de todo lo que se cargó. Ahora también, además de eso, estamos agregando un poquito más de información. ¿Quién lo cargó? ¿De qué empresa fue? El horario, el día que lo cargó. Y también quién aprobó o quién puso un rechazo o una observación. Así que más bien es un historial de movimientos más que de archivos. De esta forma, esta parte de la plataforma entrega bastante información de lo que hay. Esta es una mejora en la asignación de departamentos revisores que tal vez no es visible para los coordinados, no es visible, pero sí va a permitir agilizar el proceso de revisión, porque nosotros vamos a asignar directamente a los departamentos revisores la notificación de que llegó algo nuevo. De esta forma nos saltamos un poquito esa primera parte que podría provocar algún tipo de retraso si es que el ingeniero a cargo no lo tramitaba. Entonces, de esta forma, el departamento va a poder recibir la notificación y revisar de inmediato. Esta es una de las mejoras más importantes que tiene la plataforma. Lo que aparece arriba es la cinta de las fases anterior. Si usted se acuerda, en la PGP, sobre todo los proyectos antiguos, tienen una cinta. Esa cinta te indica todos los requerimientos de forma lineal o secuencial. Y una de las primeras observaciones que tuvimos cuando se presentó esta plataforma es que no se sabía cuál podía avanzar primero, cuál debía esperar. La idea de este diagrama es mostrar los requerimientos que pueden avanzar de forma paralela. ¿Sí? Este diagrama, que es el que está publicado también en la guía de conexión, muestra tres grandes fases. La fase de carta de escenarios mínimos, el núcleo del proceso y la entrada en operación. Lo que es secuencial está marcado con una raya amarilla, que es la que te abre los siguientes requerimientos. En este caso, por ejemplo, información técnica, va a abrir la revisión de estudios. Y el ECAP, por ejemplo, si es que no está cerrado, no te va a permitir
presentar o revisar los print-out porque todavía los ajustes de las protecciones no están validadas. Entonces, ese tipo de tareas que son secuenciales nos va a servir para ordenar el proceso. En paralelo a infotécnica, por ejemplo, se puede trabajar con las comunicaciones, medidas, señales, y también con otros requerimientos de PES, que son la carta que el coordinado debe emitir a la SEC, los protocolos, la guía de maniobra, etc. Notificaciones direccionadas. Esto más bien es una mejora visual. Las notificaciones que nos llegan por correo indican qué es lo que se modificó, qué requerimiento fue abordado. En este caso vamos a tener, además de la campanita con la notificación, un puntito rojo donde se modifique. O sea, va a ir directo al requerimiento. Si usted no leyó el correo y pinchó, simplemente va a saber cuál fue el requerimiento que se modificó por este puntito. Porcentaje de avance. Esto más bien pensado en los desarrolladores, en los coordinados que tienen que presentar avances en entidades financieras. En general, nos hacían este comentario que había un estudio o había un avance importante en una cierta fecha y a la semana siguiente tenían avance cero. Ese retroceso era un poco difícil de explicar. Entonces, nosotros agregamos una fórmula para calcular avances que vayan siendo progresivos a medida que avancen las iteraciones. Mientras más iteraciones y vuelva a ir a cero, no va a ir a cero, en este caso tenemos una de 3 iteraciones que va a 66% de avance. O sea, esto es para no castigar requerimientos que sí tienen un avance y que se mostrarían en cero en la anterior PGP. Ahora no es así. Nunca va a llegar a 100%, pero sí va a mostrar un avance a medida que avanzan las iteraciones. La lista de encargados. Bueno, también está una modificación que afecta directamente a los coordinados. Nosotros, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando ingresan, la empresa completa tiene acceso a todos los proyectos y le llegan todas las notificaciones al correo. La idea de esto es que cada uno pueda desmarcarse o agregarse también en la lista de correo. Así que si usted no necesita saber algún correo, alguna modificación de un proyecto que no está gestionando, puede sacarse de esa lista y agregarse en el caso que la empresa sí lo necesite por licencia, porque se cambió el compañero, en fin. Tiene esa opción. Proyecto por etapas. Hasta ahora hay algunos proyectos que no están cargados en PGP, que era justamente por esta situación, que cada NUP en la PGP anterior estaba asignado a un proyecto. Ahora, con un NUP de proyecto pueden haber varias etapas, y que son al final proyectos independientes. Son proyectos que pueden avanzar en paralelo, y de esa forma no ensuciar el avance de una etapa versus la otra. Entonces, cuando un proyecto ha cumplido su núcleo de proceso, puede energizar, a pesar de que las otras etapas no estén terminadas. La forma de visualizarlo es con esta barra que tiene, en este caso, este proyecto, tres etapas, así que uno puede pinchar en cada una y cargar los estudios, las revisiones, en fin, todo se va a poder hacer independientemente. Y finalmente, este resumen de proyecto, que es también de acceso público, es un PDF que se puede descargar. En la sesión de cada uno de ustedes dice descargar resumen. Si usted descarga ese resumen, va a aparecer en qué está una foto de ese proyecto, una foto, digamos, del diagrama de este mapa de proceso, con todo lo que está en verde que indica que está aprobado. Si está apagado o en gris va a indicar si el proyecto todavía no está activo, y en naranjo si está en revisión o en proceso. También existe esta tabla que enlista la totalidad de requerimientos, la fecha que fueron aprobadas, quién en este momento tiene la revisión en sus manos y la fecha en la que deberían estar. Toda esta lista sirve bastante como un resumen ejecutivo para saber en qué está ese proyecto de forma, en una lista Excel, en una planilla. Y ahora voy a presentar algunos cambios en la plataforma. Vamos a ver si podemos ingresar acá.
Bien. Bueno, esa es la resolución que se ve acá en este computador. Vamos a ingresar a un proyecto que de hecho es público en este momento, no está en la plataforma beta, así que usted puede acceder. Un proyecto 10.000.2, que es un proyecto de transmisión. Ahí se ven 3 etapas distintas de transmisión en el mismo NUP 10.002. Y ese proyecto de transmisión tiene una etapa de ellas que está bastante avanzada. En realidad, si se fijan, carga mucho más rápido que antes. Ingresamos al proyecto y tenemos la información de ese proyecto. Tenemos fechas estimadas de entrada en operación y de puesta en servicio. Y el mapa de proceso interactivo, si usted pasa por encima, te va a decir el significado de cada sigla. Obviamente, para no llenar de texto, esto está todo con sigla. Y si usted pincha un requerimiento, por ejemplo, la carta de escenarios mínimos preliminar, abajo va a estar, se abre la pestaña de la carta de escenarios mínimos preliminar. Entonces usted pincha el requerimiento y puede ir directamente a modificar. Importante acá mencionar que en esta etapa, que antes solamente existía una carta de escenarios mínimos, acá vamos a agregar este requerimiento del diagrama unilineal funcional, porque existen variaciones durante el proceso también, existen cambios en el diagrama y la idea es que siempre en la plataforma esté disponible el último vigente. Y por eso este requerimiento se creó justamente porque avanza el proceso, pero en esas variaciones vamos a poder agregarlo. Existe acá un requerimiento que está oculto, que no se ve, y también ocurre mucho cuando la carta de escenarios mínimos vence, tiene 12 meses de vigencia, y ocurre que cuando hay que volver a revisar los escenarios, muchas veces esos escenarios cambiaron. De esta forma, nosotros con ese requerimiento que no está disponible aquí, pero está creado, nosotros actualizaríamos los anexos y haríamos iteraciones y todo lo que se necesite para que en esa pestaña SEM queden lo más actualizados siempre. Luego en el núcleo de proceso, algo distinto a lo que veíamos antes, en la revisión de cumplimiento normativo, va a reemplazar lo que es la anterior FED o formulario de exigencias de diseño. Y este es el anexo 4 que mencionaba Javier, se está agregando desde hace un par de meses en los proyectos que están ingresando. También se puede iterar hasta aprobar. Si se fijan acá, la información técnica está aprobada, los estudios están todavía en revisión, pero ya se avanzó con medidas. Esquemas de medida está ya aprobado, tiene toda la revisión, y aunque las SITR, el listado de señales en tiempo real, están definidas, están en verde, las pruebas no se han activado aún porque no se han solicitado o porque simplemente todavía no se realizan. De esta forma, de manera gráfica, se puede observar el avance de un proyecto. No está habilitada la parte de PS de entrada en operación porque todavía ese proyecto no ha energizado. Si quieren revisar, entonces en la PGP, en los proyectos 10.002 y 10.001 están disponibles para que ustedes revisen los proyectos. Este sería uno de generación, que no está avanzado. Y este de generación es un poquito más grande, tiene más requerimientos en la entrada en operación, como dijo Javier, el modelo dinámico, que se va a hablar en la tarde, mínimo técnico, potencia máxima, partida de tensión. Todos estos requerimientos para una generadora son los últimos antes de la entrada en operación. Esas son las mejoras principales. Muchas gracias. Muchas gracias. La principal idea de toda esta presentación, de esta primera parte de la mañana, es mostrarle a ustedes el gran mapa, ¿no es cierto? Es un mapa bastante complejo de revisar si es que uno no tiene un acercamiento previo. Y todos los esfuerzos que el coordinador ha realizado con esta plataforma, con desarrollos de criterios, de metodologías, mejoras de revisiones internas, tienen un único objetivo, como decía Rodrigo, de entregarles un mejor servicio, ¿no es cierto?, a los coordinados y desarrolladores. Eso es nuestro objetivo principal. Y aprovecho, ¿no es cierto?, la instancia de agradecer a todos los equipos que han desarrollado mejoras para este proceso, el Departamento de Información Técnica, el Departamento de Proyectos y otros tantos departamentos que han aportado, ¿no es cierto?, a mejorar este proceso que es transversal dentro del coordinador.
Por lo tanto, les agradezco su atención y ahora, ¿no es cierto?, vamos a permitir unos minutos de algunas consultas que ustedes tengan. Buenas noches, Rafael Navarro. Hablo así mejor, más corto. Rafael Navarro, de Presidencia. Mi pregunta, tengo dos preguntas. Una relacionada con la creación de un usuario nuevo en la plataforma PGP. Y la segunda es si, manteniendo la diferencia igual en el proceso de conexión entre un proyecto PMGD, si también está agregado dentro de esta misma plataforma el proceso. Sí, te agradezco esa segunda consulta. Es destacable que toda esta presentación está enfocada a la conexión de instalaciones, excepto proyectos PMGD. Los proyectos PMGD tienen su propia normativa, tienen su propio proceso, que el 30 de julio, ¿no es cierto?, 31 de julio, ha sido actualizado, ¿no es cierto?, entró en vigencia la nueva normativa. Todo este proceso no está relacionado con PMGD. Prontamente, eso sí, la Gerencia de Ingeniería de Proyectos va a desarrollar una plataforma muy similar a PGP o parecida. ¿En qué sentido? En el sentido de poder optimizar los tiempos, ¿no es cierto?, de revisión, visualizar el estado de avance de los proyectos de PMGD, y también mejorar la interacción entre los desarrolladores, que son muchas veces mucho más lejanos al mercado de eléctrico, ¿no es cierto? Son desarrolladores que no están necesariamente tan conocedores de la normativa. Y eso se está planificando para que una plataforma esté disponible a mediados del próximo año. Se están elaborando, ¿no es cierto?, a partir de la norma técnica vigente hace una semana, elaborando los requerimientos técnicos para el desarrollo de esta plataforma. Así que como respuesta a esa segunda consulta, esto no entra en el mundo de los PMGD. Y la primera consulta te dejo a Álvaro. Sí, la consulta sobre creación de usuarios. Las empresas solicitantes en la carta cuando solicitan la carta de escenarios mínimos y nos envían su solicitud, ingresan ahí los encargados titulares y los suplentes. Y esos son los encargados que nosotros creamos en la plataforma. Importante que sean de la empresa solicitante, enviándonos el root, el correo, el nombre. En realidad eso no es complejo. Y con ello quedan habilitados para ese proyecto y para todos los proyectos de esa empresa. Como les decía, van a poder desmarcarse si así no quieren ver notificaciones de otros proyectos que no son de su interés o de su gestión. ¿Aló? Ahí sí. Hola. Sí, mi nombre es José Salazar de Siemens. Quiero hacerles una consulta. En la carta de solicitud de inicio del proceso podría ser eventualmente reemplazada por un formulario en la página web, donde uno puede entrar y cargar, qué sé yo, el diagrama funcional, el cronograma, conocitos, todo eso, para evitar, digamos, ese trámite y reducir los días que, bueno, me hace asustar los días que están mostrando, ¿no? Sí, aló. Sí. Bien, sí, nos han hecho esta observación bastantes veces y sinceramente está planificada para el desarrollo de la plataforma. Una versión podría llamarse 3.0. Esta versión 3.0 que nosotros también queremos, ¿no es cierto?, planificar luego de que obtengamos observaciones, veamos cómo se comporta esta plataforma y cuáles son los requerimientos de los desarrolladores con estas mejoras. Estamos planificando una versión 3 en donde incorpore esta observación, que se creen, ¿no es cierto?, formularios web
para la creación de nuevos proyectos, que esta plataforma además se pueda conectar a diferentes plataformas utilizando un único medio. Esto es un punto relevante, ya que esta plataforma solamente da respuesta al proceso administrativo de conexiones, pero no se está conectando a otras plataformas del coordinador que perfectamente se podrían, ¿no es cierto?, conectar y acceder hacia una sola plataforma. Todo eso se está planificando para el año 2020. Lo tenemos en carpeta y esperamos que prontamente podamos tener hacia ustedes este nuevo producto versión 3.0. De continuar, había una pregunta por acá, pero parece que la persona se fue. Sí. Bueno, a ti te veo la próxima. Había alguien por allá primero. Eso es. A la vuelta. Hola Javier, Matías Lyon de Covener. Allá y Mi pregunta cuando mencionaron sobre las etapas, por ejemplo, un proyecto de generación se puede fraccionar en la línea, la subestación elevadora, estando dentro ya de la plataforma o ya es como proyectos nuevos de líneas que entraron en etapa como de un principio. Sí. Te dejo, Álvaro, para resolver. Sí, mira, los proyectos por etapas pueden darse en el camino mismo. O sea, puede iniciar un NUP con un NUP único y a medida que avanza el proyecto por algún motivo de fuerza mayor, tal vez el proyecto tuvo que separarse en etapas, se puede hacer en el camino, ¿ya? Y obviamente esa nueva etapa que parte de cero, habría que cargar todos los estudios que ya están aprobados y que no habría variación, se cargan de nuevo. De esa forma tienen avances separados y se puede avanzar por etapas. Puede también iniciarse desde un principio, como dices tú, la generadora, y luego la línea de transmisión también, porque son proyectos independientes al final, solo que están organizados en un NUC para mayor orden de la gestión, ¿sí? Pero se puede. Quiero complementar un poco esa respuesta que dio Álvaro. La determinación de etapas dentro de un proyecto no solamente es porque tengo una línea y una central generadora. La misma normativa también se indica que tú puedes presentar un proyecto de transmisión, por ejemplo, por etapas, siempre y cuando la diferencia temporal de estas dos etapas sea suficiente o sea, ¿no es cierto?, coherente con la creación de dos estudios, por ejemplo, operacionales. Tú puedes tener un gran proyecto de transmisión, bastante importante, grande, y que temporalmente tengas que energizar una primera parte primero y 2 o 3 meses después una segunda parte. Ahí se justificaría perfectamente una presentación de un único proyecto en 2 etapas. Y esa solución ahora se puede incorporar a la plataforma de gestión de proyectos, antes no se podía, y eso es uno de los avances que nosotros vemos que es posible empezar a implementar desde ya en la plataforma. Hola, mi nombre es Javier Reyes y tengo una pregunta para el director ejecutivo que nos dio la introducción. Este año la Superintendencia de Electricidad y Combustible generó unos cargos contra Endesa por los mínimos técnicos mal informados o algo que no sé si quedó muy claro. ¿Ustedes como SEDEC van a emitir un informe, van a presentar cargos? ¿Tiene alguna repercusión en el mercado? ¿Qué podríamos esperar nosotros del coordinador? ¿Existe alguna información? ¿Nosotros podamos revisar algún informe de usted? Rodrigo tenía un compromiso, sin embargo, no sé, invito a Gabriel, a lo mejor que nos puede dar algunas luces. Buenos días. A ver, primero excusar al director ejecutivo, no está aquí en este minuto. Entender también de que ese tema está un poco fuera de la temática de este seminario, taller. La gerencia de ingeniería, que es la que yo soy responsable, ¿cierto? Y responsable de este proceso, no está involucrada
en el tema que tú comentas, ¿cierto? Así que lamento tener que disculparme para no contestar esa pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Moreno de la empresa CGE y tengo dos preguntas breves. Lo primero, en el diagrama mostraron que habían actividades que se podían realizar en paralelo. Entonces, en ese ámbito, quería saber no sé si está implementado ya o si lo tienen pensado, de que una vez que uno ingresa la solicitud de inicio, inmediatamente se activen y nos informen todos los requerimientos SITR, el FED, medida y todo eso, para no estar esperando que uno lo tenga que pedir para que te lo envíen, siendo que con el unilineal aprobado ya se podría tener todo eso. Y bueno, y la otra pregunta es si han pensado en la versión 3.0 para el próximo año, reducir de alguna manera la cantidad de porcentaje de IT que se tenga que tener para poder empezar la revisión de estudios, que esa es como la ruta crítica siempre de la mayoría de los proyectos. Esas son las consultas. No sé si este funciona ahí. ¿Bien? Ya. Mira, para la primera parte, efectivamente, en muchos casos, los requerimientos para la incorporación a los sistemas de comunicación y medidas ha sido desarrollada durante el proceso, ¿verdad? Esto tiene un aspecto más bien práctico. Al inicio del proceso, cuando el diagrama unilineal está aprobado en términos de la formalidad y de la calidad que el coordinador espera del diagrama unilineal. Efectivamente, ahí tú puedes levantar los requerimientos normativos para esos dos aspectos. Sin embargo, hemos visto que durante el desarrollo de los proyectos, y que esto se da de forma muchas veces inevitable, hay cambios en el diagrama unilineal que te originan cambios también en los requerimientos de incorporación, por ejemplo, de los medidores o de señales para el SCADA. Entonces, respondiendo a tu consulta, ¿es posible, es factible? Sí, es factible. En la práctica se podrían dar algunas problemáticas que te originen hacer más iteraciones, finalmente. Pero si un proyecto es simple, ¿no es cierto?, y el diagrama lineal o el proyecto no se ve afectado durante el desarrollo del mismo, es posible, ¿no es cierto?, es totalmente factible levantar esos requerimientos de forma lo más anticipada posible. La segunda consulta era relacionada con requisito IT, perfecto. En el próximo bloque, ¿no es cierto?, los invito también a estar muy atentos y presentes, va a estar el Departamento de Información Técnica. Durante el año 2018, el tema de información técnica para el proceso fue primordial. Y uno de los temas que se abordó fue justamente cuál es la información que se va a solicitar efectivamente para la puesta en servicio de los proyectos. En un principio, la implementación pedía absolutamente todo para la puesta en servicio. Con estas observaciones que nos dieron muchas empresas, nosotros internamente hicimos optimizaciones. Y aquí adelantando un poco, podemos decir que se determinó, por ejemplo, 2 grandes grupos de información técnica para presentar para la puesta en servicio. El primero, ¿no es cierto?, información técnica para estudios, que es con los documentos que se elaboraron durante el año 2018, efectivamente se redujeron, ahí la información técnica nos puede dar mayor detalle, pero ya se optimizó ese requerimiento de información técnica. Para la puesta en servicio también. Por supuesto que estamos abiertos a que seguir mejorando esta forma de operar. Es una propuesta que nosotros propusimos y que ha funcionado hasta el minuto. Costó implementarla al principio, hubo, ¿no es cierto?, bastantes observaciones, pero estamos abiertos a revisarlo. Ahora, hay un detalle, los parámetros que nosotros estamos solicitando para cada uno de los proyectos, y vuelvo a ser majadero en esto, es básicamente la información que solicita el anexo técnico de la norma técnica. No estamos solicitando información adicional.
Por lo tanto, nosotros vemos que todos estos requerimientos, todos estos parámetros, es parte del cumplimiento normativo que impuso, ¿no es cierto?, el regulador para cada uno de los proyectos. Por lo tanto, nosotros esperamos que esa información técnica sea entregada. Puede ser, ¿no es cierto?, en algún periodo particular antes de la puesta en servicio, durante la puesta en servicio, eso por supuesto que está sujeto a mejora continua. Pero entendemos que la información técnica que aparece en ese anexo es un cumplimiento normativo que cada una de las empresas debe cumplir a cabalidad. Buenos días. Mi nombre es Víctor Navarrete de la empresa Acciona Energía. Yo tenía dos consultas. Me pareció escuchar que una es del informe técnico para proyectos de generación, el informe técnico final. Me pareció escuchar que este se debía presentar para la etapa de puesta en servicio o es para la etapa de entrada en operación. Esa es la primera consulta. O sea, entendemos que es para la etapa de entrada en operación, de acuerdo a los documentos que ha emitido el coordinador. Esa es la primera. Y la segunda, junto con la carta de escenarios mínimos, se emiten, como tú bien mencionaste, Javier, otro set de documentos. Entre ellos viene un documento de cumplimiento normativo. Y ahí mi consulta es, ¿ese documento se debe responder por parte de la empresa coordinada? Y si es así, ¿dónde? ¿En qué instancia? ¿Se sube a la plataforma, vía correo o después se queda implementado en las mejoras que hace el proyecto? Esas son mis consultas. Gracias. Mira, respecto a la primera consulta, efectivamente es una vez finalizado las pruebas de generación. El informe técnico de pruebas finales debe contener los resultados generales, ¿no es cierto?, de las pruebas que se realizaron durante el periodo y debe ser coherente con el cronograma de pruebas que se entregó antes de la energización. Por lo tanto, es un entregable que su temporalidad es finalizando el periodo de puesta en servicio. Eso un poco respondiendo a la primera consulta. Al minuto nosotros no tenemos un formato o un ejemplo que pueda ser estandarizado. Entendemos que los proyectos de generación tienen diferentes tipos de pruebas. Las que más conocemos nosotros son las pruebas normativas. ¿Cuáles son las pruebas normativas? Pruebas de potencia máxima, mínimo técnico, consumo específico. Que nosotros estamos disponibles, ¿no es cierto?, a generar un documento estándar. No lo hemos visto necesario hasta el minuto, pero sí, por supuesto que suma, ¿no es cierto?, a la mejora continua del proceso, lo podemos realizar. Sin embargo, existen otros tipos de pruebas que son pruebas del fabricante. Y esas pruebas, ¿no es cierto?, muchas veces se incorporan dentro de estos informes técnicos porque también se mencionan como parte del periodo de pruebas. Ahí nosotros de verdad dejamos libre el formato y básicamente la información que deben entregar es la información que ustedes mismos determinaron entregar al principio de la puesta en servicio. Ejemplo, una central eólica, ¿no es cierto?, tiene que hacer una cantidad de horas a máxima potencia para garantizar, ¿no es cierto?, algún control que el fabricante mismo después te dé respuesta, ¿no es cierto?, te garantice. Para el periodo de puesta en servicio, esa prueba, que no es normativa, tú la informas los plazos, informas las horas y los resultados que esperas, y en el informe técnico de pruebas finales incorpora los resultados y las desviaciones o cambios que se mostraron de esa prueba. Ese es básicamente el espíritu de ese informe técnico. Como te digo, existen pruebas normativas que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, un estándar, una estandarización, pero este es otro tipo de pruebas que son más específicas para cada tipo de proyecto, es más difícil estandarizar y más difícil de salir a tomar requisitos comunes dentro de los plazos, dentro de los proyectos. La segunda consulta estaba relacionada a revisión de cumplimiento normativo. En el tercer bloque de esta jornada vamos a detallar con bastante profundidad qué significa esta revisión de cumplimiento normativo.
Lo que estamos haciendo hasta el minuto es, a través de la información que la empresa desarrolladora nos entrega al inicio del proceso, se hace una verificación del capítulo 3, ¿no es cierto?, de la normativa de diseño. Como respuesta a la carta de escenario, nosotros estamos entregando un informe que pide mayor información o levanta algunos antecedentes relevantes, ¿no es cierto?, que se detectaron dentro del proyecto. La idea, ¿no es cierto?, es que esta revisión el coordinador la ha realizado desde que implementó el proceso, pero lo estamos adelantando lo más posible, ¿no es cierto?, o la estamos alejando de la puesta en servicio lo más que podemos para levantar algunos temas que se consideran importantes o que se deben subsanar, se debiesen subsanar antes de la puesta en servicio. Si me preguntas por temporalidad, ese documento debería ser entregado antes de la puesta en servicio, ¿no es cierto?, subsanado, y ojalá lo más cercano al inicio del proceso, porque te está determinando si hay algún incumplimiento flagrante de la normativa. Eso espero que te pueda ayudar a... Víctor, justamente para responder tu pregunta también, complementando lo que dice Javier, esta información se va a poder cargar en PGP. De hecho, esta tarea que se llama revisión de cumplimiento normativo, que aparece en la parte superior del diagrama, es justamente para cargar información, iterar revisiones, y eso va a ser para todos los proyectos que se carguen desde ahora en adelante. Hacia atrás, bueno, vamos a tener que seguir haciéndolo por correo, enviando los planos de disposición de equipo y aprobándolos por correo, ¿ya? Pero para el futuro, en esa pestaña. Buenos días, Diego Loyola. Gracias por la invitación. Señor Urbina, bueno, usted ha hablado un poco de lo mismo que le voy a preguntar ahora de manera más discreta. Al principio usted mostró una serie de plazos que tenían que ver con la normativa, seguramente afectado más a la etapa administrativa. Sin embargo, los proyectos tienen muchas complejidades en las cuales ustedes pasan a ser un nuevo actor, porque va a estar el desarrollador o dueño, el contratista, y ustedes pasan a ser otro actor más, digamos. En esos plazos, dadas las complejidades que tienen los proyectos, ¿qué ocurre cuando esos plazos no se dan, producto de estas complejidades? ¿Cómo lo llevan a efecto ustedes o cómo lo canalizan para que tengan que recapitular esos plazos? ¿Cómo lo llevan a efecto finalmente? Esto se los hago ver porque precisamente nosotros tenemos que asesorarlo a ustedes en aspectos de dirección de proyectos. No sé si usted lo sabe, ya lo vamos a ver en el corto plazo, digamos. Entonces, redondeando, como existen esos plazos normativos que atacan a la fase administrativa, esa complejidad que se da en los proyectos, ¿cómo lo llevan a efecto con esos plazos tan acotados que mostró usted? Gracias. Muchas gracias. Los plazos que nosotros mostramos, que en realidad para algunos podrían ser acotados, para otros son bastante dilatados. Sí. Los plazos, primero destacar que son plazos para el coordinador, ¿no es cierto? Son plazos exclusivos para el coordinador y hay algunas actividades que son de observaciones que son plazos acotados para involucrados o el mismo desarrollador. Pero la mayoría de los plazos que están normativos son plazos del mismo coordinador. Nosotros nos hacemos cargo de las complejidades del proyecto a través de formas de operar con el mismo desarrollador. Por ejemplo, en casos en donde existe una convergencia de proyectos en un mismo punto, que dos proyectos de empresas diferentes requieren de información cada una de la otra y que van, ¿no es cierto?, con una propuesta de puesta en servicio muy cercana a una de la otra, nosotros en particular como coordinador facilitamos la coordinación y facilitamos que esos dos proyectos se comuniquen constantemente a través de un único agente coordinador. Eso atendiendo un poco las complejidades de cada uno de los proyectos. Para los plazos, el coordinador ha desarrollado internamente, por ejemplo, acuerdos de servicio interno con cada uno de los especialistas.
Por lo tanto, ya en el año 2017, principio del 2018, se empezó a generar internamente acuerdos para poder cumplir estos plazos, ¿no es cierto?, normativos. Al día de hoy, nosotros tenemos objetivos claros de cumplimiento y acuerdos de formas y de fechas para dar respuesta a cada una de estas necesidades. Por lo tanto, nos hacemos cargo de dos formas diferentes. Una, ya nos hemos hecho cargo desarrollando, ¿no es cierto?, formas de trabajo interno y acuerdos internos para poder dar respuesta lo más rápido posible y siempre, siempre dentro de los plazos normativos. Y segundo, cada proyecto complejo o cada proyecto que se vea complejizado por el desarrollo de los otros en la vecindad, hacemos trabajos bien particulares de coordinación. Muchos de ustedes han tenido reuniones semanales con nosotros para ir viendo los avances de los proyectos. Vemos que esa forma de trabajo es bastante adecuada para atajar o minimizar los riesgos que tienen estos proyectos que usted menciona como complejos. Espero que esa respuesta haya sido de satisfacción y creo que estamos en la hora, Roxana. Roxana, te dije, Karen. Bueno, estamos en la hora, lamento, yo sé que quedan 2 o 3 preguntas, entonces voy a ser mala con Javier por haberme cambiado el nombre y les voy a decir que por favor se acerquen a él durante el coffee y le hacen las consultas durante el coffee. Y los invitamos a volver en 20 minutos, ahí vamos a retomar con el Departamento de Información Técnica y sus presentaciones. Gracias.